Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Por favor, van a apagar su micrófono y, como siempre, cuando quieran intervenir, lo encienden. Está bien. Bien, vamos a entrar en un tema que es sumamente importante. Primero habíamos establecido la última vez este carácter que tiene ya hablar de las normas internacionales de información financiera. Habíamos concretado el hecho de que existen básicamente dos normas. Una que se llaman las normas completas, que hacen el conjunto total y descripción de todo lo que son las normas internacionales de información financiera y que hoy en día vienen en 3 volúmenes y que bueno, también enseguida si puedo se los voy a mostrar. A ver, estoy yendo a mi... Ahí está. Entonces se los... Bien, están viendo mi escritorio y voy a entrar a abrir las normas profesionales, las NIF, las últimas NIF 2020 que están ahí. ¿Las ven, no? Jóvenes, están viendo, partiendo la ventanita que tengo de mi escritorio de normas internacionales 2020. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado, se ve. Se ve, Sí, licenciado. licenciado. Ok, entonces, fíjense ustedes que las normas internacionales del año 2020, para este año, que aquí ya las he nominado yo en ordenado como 1, 2, 3, 4. Estas normas tienen un tomo que, como dice aquí, es un tomo de color rojo. Luego vienen las normas que vienen en tomo azul, el libro azul. La diferencia entre ambos es que los que vienen en el libro azul son los que están en vigencia, como va a indicar enseguida su estructuración. Va a decir, estas normas que son las normas ilustradas se publican en 3 partes. ¿Ok? La parte A, que contiene el texto ilustrado de las normas, incluyendo las NIC y las CINIF, que son las interpretaciones. La parte B, que contiene ejemplos. ¿Ok? La parte A era el texto ilustrado de las propias normas, todas las normas. La parte B tiene ejemplos
y guías de implementación de las normas internacionales. Y la parte C contiene fundamentos de conclusiones. Todas las discusiones que se hicieron en las comisiones para llegar a definir cuáles son cómo iban a ser implementados las normas, considerando de que muchas de estas tienen una doctrina contable. Eso quiere decir que cuando hablamos de doctrina contable, conocimientos previos y evolución de la contabilidad en el tiempo, ¿no? Esto hace de que no todo lo que se ha evolucionado en el tiempo en la contabilidad ya es aplicable norma. Ejemplo, en evolución del tiempo, por ejemplo, tenemos como que se han debido desarrollar así como que unos 30 métodos de distribución de costos de los inventarios. Métodos, ¿no? Conocidos como el PEPS, WEPS, costo promedio ponderado, identificación específica, base de las utilidades, NEXT, PREXT, etcétera, ¿no? PROXT también. Entonces, cuando uno hace una relación de esos métodos, son muchos. Yo diría que son 30, ¿de acuerdo? Yo me imagino también que ustedes solo han estudiado de esos métodos de distribución de costo de inventarios, han debido estudiar por lo menos mínimo 5, si no 10 de esos 30. Y los más conocidos de esos 5 deben ser el PEPS, WEPS, costo promedio ponderado, identificación específica y base de las utilidades, como mínimo, ¿no? Y sin embargo, eso hace a la teoría contable, eso hace a la doctrina contable del pasado. Existen esos métodos, muchas empresas las adoptan en función de sus necesidades. Ejemplo, las empresas farmacéuticas, ¿no? Casi es necesidad para ellos utilizar un método que es el método PEPS. Lo primero que entra debe ser lo primero en salir debido a sus vencimientos de sus productos, porque lo que ya entró primero tiene que salir rápido porque está empezando a controlar la fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces es para ellos necesario utilizar el método PEPS. Y bueno, y dependiendo del tipo de empresa, algunas utilizan el costo promedio ponderado y a algunos simplemente les interesa utilizar el costo estándar por la facilidad que significa utilizar costeo estándar. Pero bueno, en todo caso, lo que se quiere decir es que así como existen muchos métodos, por ejemplo, en inventarios, ahora la norma internacional va a decir que no todos los métodos que existen, ¿no es cierto?, van a ser utilizados o aceptados por las normas. Ejemplo, es prohibido utilizar el método WEPS bajo normas internacionales de información financiera. No quiere decir que el método WEPS no exista. Lo que estoy queriendo decir es que está prohibido utilizar el método WEPS, ¿no?, para preparación de estados financieros de propósito general. O sea, en la contabilidad externa. En la contabilidad interna pueden utilizar si quieren, pero en la contabilidad externa, no. Bien, ahora ustedes dirán, y ahora me dirán ustedes, ¿por qué? El por qué está en la parte C. Ahí es donde las normas en sí definen sus fundamentos de conclusiones, donde están las discusiones de por qué no se utilizaría, ejemplo, el método WEPS. Cuando llegue a su norma, que es la NIC 2,
que hace inventarios, ¿de acuerdo? Entonces decía, el libro está dividido en la parte A, en la parte B y en la parte C. La parte A es la propia norma, la parte B tiene ejemplos y la parte C son las discusiones, ¿no es cierto?, de por qué solo ciertos elementos de la doctrina contable son aceptados bajo normas internacionales de información financiera. ¿De acuerdo? Bueno, en todo caso, también sucede algo parecido con lo que resulta ser un ratito. Entonces, esas son las partes A, B y C. Lo mismo le ocurre al libro rojo, ¿no es cierto? Que son las normas que ya también se han emitido, pero muchas de ellas no están en vigencia todavía. O sea, van a entrar en aplicación 1 año, 2 años después, dependiendo de cuáles sean los plazos que ha definido la Fundación IFRS. Igualito tiene su parte A, tiene su parte B y tiene su parte C. Ahora, cuando decimos, ¿y qué es lo que contiene la parte A, parte B y parte C? Pues es igualito como la otra, ¿no? Estas normas, ¿sí? Que incluyen los cambios que todavía no son requeridos. La roja incluye los cambios que todavía no son requeridos, eso quiere decir que recién se van a entrar en vigencia los siguientes años, pero ya están aquí las normas que ya se han preparado, están listas para ser ejecutadas. Igualito tiene su parte A, tiene su parte B y tiene su parte C. La parte A son las propias normas y las interpretaciones y todas estas, incluido el marco de conceptos. La parte B son ejemplos y las guías de implementación. Y la parte C son las discusiones, ¿no? Y obviamente resumidas, las discusiones resumidas del por qué. O sea, son los fundamentos de conclusiones. ¿Hasta aquí está claro? Así están hechas las normas. Ahora solo para ilustración de ustedes, entonces eso hace al libro rojo y al libro azul. Y las normas tienen también algunas consultas de principalmente aquellos borradores, los EDs. Los ED son los que están en borrador. Por ejemplo, veamos uno que está en borrador. Está en borrador al año abril de 2020 una norma, un proyecto de norma de reforma de las tasas de interés de referencia y hay unas proposiciones de modificar la NIF 9, la NIF 39 y la NIC 7, la NIC 4, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y así, han estado en recepción de comentarios hasta el 25 de mayo recién, hace 5 o 6 días anteriores, y con eso la comisión compila la información y le va a tardar unos 3, 4, 5 meses en sacar la norma, ¿de acuerdo? Entonces, eso está aquí dentro de este grupo de normas y consultas. Ese es el grupo 3. Y el grupo 4 es la taxonomía NIF. La taxonomía NIF que
tiene que ver fundamentalmente, y que viene desde el año 2017, y que tiene que ver cómo es que se va a estructurar la codificación de cuentas y herramientas que pueden ser utilizadas con las NIF, de tal manera que sirva como información múltiple de organización de los estados financieros, ¿no? Esta taxonomía les sirve fundamentalmente a aquellos que van a hacer el desarrollo de sistemas de contabilidad, de tal manera de que en el desarrollo del sistema contable y de reporte eh, automatice, automatice toda la información financiera de los diferentes sectores. ¿Ok? Entonces ya vienen codificados de tal manera de que les sirva, como les digo, como parte de sistemas. Por eso se llama taxonomía. Están codificados porque ya estos códigos son los que les van a servir a los ingenieros de sistemas para estructurar sistemas de contabilidad universales. En Bolivia eso todavía no se da, no hay un requerimiento legal sobre cómo es eso. Es parecido a lo que en impuestos ustedes saben y conocen algunos de ustedes, que se llama el facilito. Pero este es mucho más útil, es mucho más grande y sirve sobre todo a los gobiernos para saber y clasificar eh, toda la codificación única, universal para todas sus empresas, y todas las empresas incluyen en software toda esta información, y de tal manera que después el servidor que se emplee empieza a trabajar y compila y ordena y clasifica los estados financieros por industrias, clasifica, después de clasificar los estados financieros por industria, los consolida, los combina por industria, y luego de combinar por industria, saben el potencial de industrias que tiene el país, saca ratios por industria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sirve la taxonomía de manera general. Es igual, es el esqueleto, por eso es taxonomía, ¿no? Ustedes deben conocer, por ejemplo, la ciencia de la taxidermia, ¿no? La taxidermia lo que hace es fundamentalmente descomponer un todo en sus partes para ordenar en su estructura. Entonces, por ejemplo, aquellos que hacen, toman ranas y sapos y las disecan, ¿no? Y definen la estructura de tal manera que la montan como una especie de animal perdurable en el tiempo, de tal manera que tenga una estructura. Entonces, la taxidermia tiene que ver con estructura, en este caso la taxonomía tiene que ver con estructura, pero estructura financiera. Bien, digamos que para información inicial, eso es suficiente para ustedes saber que existe lo que es la taxonomía, ¿no? La estructura para la proyección de sistemas. Nosotros vamos a estudiar ahora solamente el libro azul. Voy a abrir el libro azul. Como ya les decía antes, el libro azul tiene 3 partes. Todo lo que yo voy a enseñar tiene que ver entonces con la parte A, la parte B y la parte C, ¿de acuerdo? Donde están diseñadas cada una de las normas partiendo del marco de conceptos. Entonces, veamos. Entonces, tomamos el libro azul y abrimos la parte A. La parte A, cuidado esto, ya les estoy amenazando de hace rato que voy a tomar controles. Todo en la parte A, la 1, la 2, la 3 y la 4, lo tienen que leer ustedes, es parte del control de lectura, ¿ok? Del libro azul, ¿de acuerdo? Su parte A, los puntos 1, 2, 3 y 4
los tienen ustedes que leer. Permíteme, voy a hacer la anotación. Estoy anotando porque es parte de su control de lectura. Entonces, el control de lectura tiene que ver con con el libro azul, partes 1, 2, 3, 4, que es lectura de ustedes. Ahí van a encontrar desde la historia de las IFRS hasta su estructuración y el poder del dinero en el tiempo. ¿Ok? Y conmigo ahora van a empezar a ver esto que significa el marco de conceptos. Lo están viendo, ¿no? ¿Cómo voy marcando? Sí, licenciado, se ve. Bien, entonces conmigo desde hoy día van a empezar a ver esto que se llama el marco conceptual. ¿Sí? Solo como descripción, luego ustedes tienen aquí la NIF 1, la NIF 2, la NIF 3, la NIF 4, etcétera, cada una de las normas internacionales, obviamente hasta la NIF 16, y la pregunta sería, ¿y por qué no está la NIF 17? ¿Quién me responde por qué no está la NIF 17? Por todo lo que acabo de explicar. Sí, ¿Será porque todavía no ha entrado en vigencia? exactamente. ¿Y dónde debería estar? ¿En el libro rojo? Está en borradores, En, licenciado. en el libro rojo, lo que dijo una de sus compañeras. En el libro rojo, porque el libro rojo incluye a las normas que no están todavía en vigencia. Entonces, si yo entrar aquí al libro rojo, parte A, estoy entrando al libro rojo, entonces es muy probable que me encuentre, ahí está, la NIF 10, ¿vieron? Está la NIF 17. ¿Por qué la NIF 17 no está en el libro azul? Que este otro es el libro azul, este es el libro azul. Aquí, ¿por qué no está en el libro azul la NIF 17? Es la pregunta. Es porque aún no está en vigencia. Así de fácil. Esa es la distinción fundamental entre el libro azul y el libro rojo. ¿Entendieron lo que quiero decir, no? Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar solamente aquellas normas que están en vigencia, no las normas del futuro. ¿Sí? Aunque hoy en día, por ejemplo, muchas de las empresas están más preocupadas de las normas del futuro, o sea, lo que está en el libro rojo. Digamos, esto que es la NIF 17 tiene que ver con contratos de seguro y las compañías de seguro están estudiando profundamente la NIF 17 porque les va a afectar en el futuro, ¿no? Entonces, más vale que se preparen. Pero ahorita nosotros, para nuestros estudios, lo que vamos a estudiar es el libro azul. Entonces, este libro azul, que vuelvo a repetir, aquí están todas las NIF. Estas son todas las NIF. Hasta la NIF 16, que son las que están en vigencia. Y también están en este libro las NIC
que lo estoy marcando, antiguas, ¿no ve? Cuando era IASC, cuando la IASB era IASC, emitió hasta la número 41, que debe estar por aquí. Ahí está. Ahí están todas las NIC. Y tiene, obviamente, en inglés IFRIC, en español SINIF, las interpretaciones que están en vigencia hasta el 2020. ¿Ok? Y también están las SIC, ¿no? La SIC decía, la SIC, que ahí están las SIC, que son las interpretaciones de las antiguas NIC. Bien, y eso es todo, digamos, ¿no? Y después ya entramos a la parte B, que son los ejemplos, y la parte C, que son las discusiones y lo que se llama los fundamentos de conclusiones. Preguntas. No hay preguntas. Está claro, ¿no es cierto? Bueno, sí. Lice, ¿y todas las NICs están vigentes? Las que podemos ver ahí. Las que están aquí son todas las que están vigentes y que después en las clases anteriores habíamos hecho un cuadrito, ¿no ve? Y hemos entrado a la fundación y todo, ¿recuerdan? Entonces, estas NIC que están aquí, porque estas normas que les estoy mostrando son del año 2020, que salió hace un mes. ¿De acuerdo? O sea, si en este mes ha habido algún cambio, sería una exageración, ¿no ve? Entonces, las NIC que están aquí, que empiezan desde aquí, todas estas están vigentes. Ahora, si ustedes se fijan, ya no tiene correlación. La 1 está vigente, la 2 ya no está, la 3, la 4, la 5. ¿Sí? La 7 está vigente, etc. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasó con la 3, 4, 5? Ah, es que la 3, 4, 5 han sido reformadas, han sido actualizadas o tal vez abrogadas, pero terminaron siendo las nuevas NIF, ¿de acuerdo? Están en unas NIF seguramente. Entonces está en la 1 o en la 2 o en la 3, pero bueno, en todo caso, de las NIC solo quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 normas que todavía están vigentes de las antiguas NIC, que antes eran 41. ¿Ok? Está bien. ¿Más preguntas? Bien. Entonces, Lice, una pregunta. sí. ¿Las interpretaciones son para cada norma o son para algo más específico? Aquí tengo las interpretaciones. Estas son las interpretaciones. No son para cada norma. Las interpretaciones hacen referencia a las normas. No son para todas las normas, pero son complementarias a las normas. Por decir, tenemos una que se llama reconocimiento de ingresos, o también ahora llamada con la NIF 15, ¿no es cierto? Basada en contratos. Entonces, esta NIF 15. Lo voy a abrir. Ingresos de actividades, ok, ordinarias que vienen de contratos con clientes. Esa es la NIF 15. Aquí está en esta NIF 15, solo como ejemplo, de cómo se registran los ingresos. Ingresos por venta de bienes, ingresos por venta de servicios. Y también los ingresos que corresponden a contratos de construcción, que son aspectos que son un poco más típicos o especializados. Los ingresos por servicios, en general, bajo esta norma, obviamente tienen un método de reconocimiento. Uno de sus métodos es por avance de la
por avance de, perdón, por el servicio prestado. Bien. Pero puede haber ciertas tipicidades de alguna industria, por ejemplo, software. ¿Cómo hago el reconocimiento de software? Porque una cosa es que yo venda software y otra cosa es que preste el servicio de, de implementar software. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos eso? ¿El software será un bien porque lo voy a vender como paquete, ¿no? ¿O es un servicio? Obviamente no es un servicio porque voy a vender el paquete de software. Y después, y si agarro el software, yo instalo en varias máquinas y voy haciéndole mantenimiento al software, eso es servicio. Para que no haya una mala interpretación de los profesionales, entonces lo que se hace es sacar una CINIF, ¿entienden? Esta CINIF, que en algún momento respecto a software va a decir, bien, entonces en cuanto a software y en relación a la NIF 15 para reconocer qué es venta de bien y qué es venta de servicio de software, entonces vamos a hacer una interpretación, o sea, es un complemento. Más preguntas. Bien, entonces vamos a entrar en la base fundamental de todo, ¿no? Esto que se llama el marco conceptual de las normas. El marco conceptual que lo voy a abrir. Bien, estamos entrando en el tema del marco conceptual. ¿Lo están viendo? El licenciado se ve. Sí, licenciado. Sí se ve. Muy bien. Entonces, entramos en el marco conceptual para la información financiera y que ese marco conceptual fue modificado el año 2000. Primero, en 1989 se había emitido el primer marco conceptual. Luego fue modificado y emitido en septiembre del año 2010. Y ahora el que ustedes están mirando es el del año 2018, que es el que está en vigencia, que fue revisado el año 2018. Y ustedes son las primeras personas que están en transición porque entra en vigencia el año 2020, incluido para Bolivia, porque en Bolivia no hay un marco conceptual y por lo tanto este se adopta en ausencia de un pronunciamiento específico en Bolivia, eso ya lo saben. Como en Bolivia no hay un marco conceptual, este es el que entra en vigencia, el que estaba en vigencia para Bolivia, primero el del 89, luego el del 2010 y ahora el que fue revisado en el 2018 que entra en vigencia en este año 2020. Preguntas hasta ahí porque esto que acabo de decir es importante. Bien, aunque lo voy a repetir con diapositivas luego, les diré, ¿y qué tiene pues este marco de conceptos nuevo? Y les voy a comparar con el del 2010 después. Pero al final de cuentas, lo que para ustedes necesitan saber es este del año 2018, pero que entra en vigencia recién este año. Está nuevito, nuevito. ¿De acuerdo? Ustedes son la primera generación de estudiantes que van a estudiar profundamente el marco de conceptos nuevito que entra en vigencia este año.
¿Ok? Las demás generaciones han estado estudiando el marco de conceptos del año 2010. El año 2018, lo que entra en vigencia el 2020, tiene estas partes que digo después, lo voy a volver a repetir. Primero, un capítulo 1 que tiene que ver con el objetivo de la información financiera de propósito general. ¿Para qué sirve la información? Ya se los puedo decir de antemano. La información sirve para toma de decisiones. Claro, de quiénes, cómo, enseguida lo vamos a ver, pero principalmente esta información tiene que ser útil. 2. ¿Cuál es la característica de esa cualitativa? ¿Cuál es la cualidad de la información? Yo diría que en un determinado momento esto es clave para desarrollar información, ¿no? En todo caso, estamos hablando siempre de propósito general, porque solamente se aplica el propósito general cuando se toman NIFs o principios contables, etcétera. Eso ya lo hemos visto. El capítulo 2 tiene que ver con las características cualitativas de la información financiera útil. Para que una información sea útil, hay que definir ciertas características que son fundamentales y algunas características que son de mejora. ¿Ok? Entonces, ciertas características son fundamentales, como por ejemplo, lo más importante de la información es que contenga lo más relevante. No es que la información tenga que ser exacta al centavo. Eso es lo que dice este capítulo 2. Lo más importante de la información es que tenga lo más importante y que el contador no se pierda en partidas menores. Finalmente tendrá que ser cuadrar, etcétera, al centavo, pero para demostrar a quien va a tomar decisiones, hay que mostrarle todo lo que es más relevante. ¿Eso dónde está? En las características cualitativas fundamentales. Pero no es lo único. Hay 2 características que lo vamos a ver después. Pero no es lo único. También es importante que tomen en cuenta que hay unas ciertas características de la información que son secundarias. Estas características que son las de mejora que le llaman, ¿no? Y que, voy a volver al índice, esas características de mejora, estas que están aquí, no quiero tocarlas porque apenas se las toca y me lleva ya directo a las características. Ahora sí, estas características cualitativas de mejora son, como su nombre lo indica, mejora la información para que ésta sea útil. Ejemplo, dice, para que una información sea útil, tiene que ser pues oportuna. ¿De qué